13 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Deuteronomio 30, versículos del 10 al 14. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos lo traiga? ¿Los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy al alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 68. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Segunda lectura tomada de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien.
si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. En el pasaje anterior a este, Jesús acaba de establecer un contraste entre la gente sencilla, los discípulos y los sabios y entendidos. Ahora tiene un encuentro con un doctor de la ley, es decir, el opuesto a la gente sencilla, y el jurista se acerca para ponerlo a prueba, demostrando con ello que Jesús tiene razón cuando lo contrasta con la gente sencilla. El jurista le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La prueba consiste en que la pregunta pública pretende evaluar la ortodoxia teológica de Jesús para ver si su respuesta es conforme a la ley de Moisés. Jesús, con un método socrático, le responde con 2 preguntas. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? La respuesta del jurista dejará en evidencia que no pregunta por ignorancia, sino por provocación. Efectivamente, le responde académicamente citando 2 textos bíblicos. Deuteronomio 6:4-9, que es conocido como el Shema, un pasaje que todo judío observante debía recitar 2 veces al día y que exige un total y absoluto amor a Dios, como dedicación que abarca todo el ámbito de la persona: corazón, alma, fuerza y mente. El corazón denota la sede de los impulsos primarios y de las reacciones emocionales. El alma es el principio de la vitalidad y de la conciencia personal. La fuerza es la vehemencia de los impulsos instintivos y la mente se refiere al conjunto de cualidades especulativas y organizadoras de la existencia. La conjunción de esos 4 aspectos define en síntesis la totalidad de la persona humana, y la segunda cita, y a tu prójimo como a ti mismo, está tomada de Levíticos 18:18. Jesús se limita a ratificar la exactitud de la respuesta. Es importante considerar que, al aprobar Jesús la respuesta del jurista, la convierte en doctrina aprobada para los cristianos.
No hay un perfecto amor a Dios si falta el amor al prójimo. Jesús enfatiza el componente más importante. Haz eso y tendrás vida. Es decir, no basta saberlo, es necesario practicarlo. El amor a Dios al parecer está claro para todos. Llegados a este punto, el maestro de la ley necesita clarificar y pregunta: ¿quién es mi prójimo? El evangelista dice que pregunta para justificarse a sí mismo. Justificarse quiere decir que el jurista pretende demostrar que la pregunta que hace, por muy conocida u obvia que parezca, su respuesta tiene sentido, pues conviene clarificar el concepto de prójimo. Algunos estudiosos ven aquí como una excusa del jurista para decir que no puede cumplir con el amor al prójimo si no tiene claro quién es ese prójimo. Prójimo fuera de este contexto significa cualquier persona próxima. El jurista parece desconocer que Levítico pone al menos dos tipos de persona como prójimas. Número 1, los que comparecen en un juicio, que no deben ser juzgados con favoritismos, ni favoreciendo a alguien por ser pobre, ni complaciendo a otro por ser rico. Esto lo encontramos en Levítico 16:15. Y el otro está en Levítico 16:33. El prójimo es el extranjero que mora entre los israelitas, es decir, el migrante. A él se le debe amar como a ti mismo. Jesús no responde a la pregunta del letrado, sino que le contará una historia y él sacará su conclusión. Los personajes son 4. Un hombre indefinido. Se omite su patria, raza, religión y cualquier otra referencia. Es simplemente un hombre que su vida está en peligro porque fue víctima de un asalto. Los otros son un levita, un sacerdote y un samaritano. El levita y el sacerdote están ligados directamente al culto del templo. El levita, o sea, perteneciente a la tribu de Leví, se encargaba de todos los pormenores del culto, y los sacerdotes, levitas también, pero descendientes del clan de Aarón específicamente, eran quienes ofrecían los sacrificios. Ambos estaban en una posición privilegiada, económica, social y religiosamente. Los samaritanos, por su parte, eran mal vistos por los judíos. Juan 4:9 dice lacónicamente: porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Los judíos miraban a los samaritanos como cismáticos, traidores del pueblo judío, idólatras y otras cosas más. Pues bien, dice Jesús: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. La distancia entre ambas ciudades era de aproximadamente 28 kilómetros. La ruta es de continuo descenso y muy famosa porque era lugar de salteadores de camino. El hombre de la parábola le hace honor a la fama de ese trecho y es víctima de salteadores que le roban, lo golpean y lo dejan con aspecto de cadáver. Por casualidad pasaba por ahí un sacerdote. Esta observación puesta al principio de la frase cobra particular relieve. Un sacerdote. La narración hace referencia probablemente a uno de los sacerdotes que habían estado de servicio en el templo de Jerusalén y que al concluir los días de su turno volvía a casa. Dio un rodeo y pasó de largo.
La mayoría de las interpretaciones consideran que el propósito del sacerdote es evitar cualquier clase de contaminación ritual por contacto o incluso por mera proximidad con un cadáver. Un sacerdote solo podía contaminarse para enterrar a alguno de sus parientes más próximos. Lo que sí es de excluir es lo que dice un famoso canto: seguro por llegar temprano al templo, porque el sacerdote ya viene del templo, no va para allá. De igual modo, un levita. Lo mismo del sacerdote vale decirlo para el levita. Y después, un samaritano. El samaritano actúa diferente al sacerdote y al levita, que seguro consideraban al samaritano prácticamente como un pagano. Algunos quieren hacer un contraste entre el binomio sacerdote-levita, considerados en el lenguaje actual clérigos, y el samaritano, considerado también desde nuestras perspectivas actuales como un laico. Pero esto es forzar el texto bíblico para meterle las ideas anticlericales propias de nuestro tiempo. El samaritano iba de viaje, se encuentra fuera de su región, es un extranjero allí. Llegó a donde estaba el hombre y al verlo, dice literalmente, se le conmovieron las entrañas. Es decir, sintió compasión. Se utiliza el mismo verbo para hablar de la compasión que tiene Dios por los hombres. El contraste de la actitud del samaritano es total. En vez de pasar de largo, se le acercó. Este acercarse implica bajarse de su cabalgadura. Para ayudar hay que bajar a donde está el necesitado. Ungió sus heridas con aceite y vino. Estos dos elementos eran las provisiones que llevaba el samaritano para su viaje. La mezcla de esos dos líquidos tenían un valor terapéutico. En el Nuevo Testamento, el aceite sirve ante todo para la unción de los enfermos. Las propiedades fundamentales ácidas del vino tienen efectos desinfectantes. Además, claro, de sus conocidas propiedades rehidratantes que se le da en el Antiguo Testamento, como le dice Siba a David en 2 de Samuel 16:2. Luego el samaritano montó en su cabalgadura al moribundo, lo levanta y lo pone en el lugar que él ocupaba. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Pasa el resto del día y la noche cuidando al desconocido. Y al día siguiente que debe irse, deja dinero para que el dueño del mesón siga cuidando del hombre. La mención de los 2 denarios es genial, pues es poquísimo dinero. Solo significaba el salario de 2 días de trabajo de un campesino. Es decir, hoy hablaríamos a lo sumo de unos $10. Con esto Jesús está diciendo que al samaritano no es que le sobrara el dinero, porque es insignificante la cantidad de dinero que deja, pero él comparte lo poco que tiene. Pone todas sus posesiones materiales, el aceite, el vino, la cabalgadura, el dinero, pero también las posesiones no materiales, su tiempo, servicio y disponibilidad. Todo lo que él posee lo emplea para ayudar a un pobre e infortunado que se encuentra por el camino y que ni siquiera conoce. Entonces viene la pregunta de rigor. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos 3 se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos?
Esta contrarréplica de Jesús al jurista cambia la óptica de la pregunta. La pregunta no se debe plantear como lo hizo el jurista, ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién eres prójimo tú? El jurista responde, el que hizo misericordia con él. Nótese que evita decir el samaritano y solo se refiere a la acción que éste realizó. Todavía tenemos que destacar un elemento importante en favor del levita y el sacerdote. No era fácil ayudar en esas circunstancias. Era correr mucho riesgo. No está difícil suponer que el hombre maltratado a la orilla del camino fuera una carnada para atraer víctimas. El samaritano tiene otro mérito, y es que se arriesgó, porque toda ayuda también conlleva un riesgo. En todo caso, con todos los gastos, peligros y contratiempos que conlleva ayudar, Jesús destaca la misericordia del samaritano, que contrasta vivamente con la insensibilidad y la absoluta despreocupación, tal vez inspirada por la misma ley, de dos representantes cualificados del culto judío, precisamente aquellos que por su función y por su pertenencia a una determinada tribu, tenían por oficio purificar a los afectados por alguna contaminación de orden físico. También hay que decir que las prescripciones sobre la impureza legal que se contraía por contacto con un cadáver también formaba parte del Pentateuco samaritano. Pero toda esa legislación no fue obstáculo para que el samaritano antepusiera sus sentimientos de compasión y de entrega a cualquier clase de restricción legal que, en casos como este, deben ser superados por la misericordia y por el amor. Retomando la pregunta inicial del jurista, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La respuesta final de Jesús sería hacer lo mismo que hizo el samaritano. El sacerdote y el levita no es que estuvieran faltos de amor a Dios, pero cuando se puso a prueba su amor al prójimo, se encontró un profundo vacío en ellos, mientras que allí el samaritano brilló en todo su esplendor. Puntos para reflexionar. Número 1. Normalmente confundimos lástima con compasión. Sentir lástima por alguien es verlo desde una condición de superioridad y hacer sentir al otro inferior, débil o inútil. Es cuando decimos, pobrecito. Quizás otros lo disfrazaríamos como, ya no se aguanta esta delincuencia. Seguro andaba de vago. Si hubiera estado en su casa, nada le hubiera pasado. Y ese sacerdote y levita, tanto que predican y no hacen nada, etcétera, etcétera. El samaritano hace al menos 9 acciones concretas. Mira, siente compasión, es decir, sufre con el otro, se pone en su lugar y lo comprende desde el respeto y el reconocimiento de su dignidad. Esto lo lleva a la acción, se baja de su cabalgadura, lo cura, venda sus heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un mesón, paga la cuenta y deja un depósito y la promesa de volver para asumir el resto de lo que gaste. No pone excusas el samaritano, ayuda. Número 2. La nueva enseñanza que nos da Jesús es hacernos caer en la cuenta que prójimo es el samaritano, no el herido.
como nos habríamos esperado. Esto significa que no hay que esperar pasivamente a que el prójimo se cruce en nuestro camino. Nos toca a nosotros estar dispuestos a percibir quién es, a descubrirle. Prójimo es aquello a lo que cada uno de nosotros está llamado a convertirse. El problema del doctor de la ley desaparece. De problema abstracto y académico se hace problema concreto y operativo. Número 3. Dio un rodeo y pasó de largo. Hay tantas formas de pasar de largo y suelen ser enmascaradas de diferentes maneras, incluso razonables. Me puedo meter en problemas. Van a pensar mal de mí. Es que no tengo tiempo. Y otras más. Número 4. Jesús no es anticlerical, pero tampoco es casual que los que no ayudaron fueran dos figuras religiosas. Naturalmente es una invitación para que los que amamos a Dios debamos estar alerta para no quedarnos en el cumplimiento ritual de la religión, sino practicar el amor al prójimo. Efectivamente, el amor al prójimo es el corazón del cristianismo, pero entendido no como una teoría o discusiones académicas, sino como una acción concreta que rompe fronteras de raza, religión, ideología política o mérito moral. La frase final de Jesús es lapidaria y debe resonar hoy en nuestros oídos. Ve y haz tú lo mismo. Nada que añadir, solo que vivir. Dios te conceda un bonito día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.